temas. El tema de una solicitud de unidad de empresa que se hizo. Esto, pues, digamos, de manera la importancia del proceso de liquidación de la matriz del grupo empresarial, que en este caso es Saluco EPS, y además de eso, de unas querellas que también se han interpuesto por reconocimiento o calificación del tema de tercerización ilegal. Entendemos que ahora el Consejo de Estado sacó una sentencia sobre este tema y ha modificado, digamos, algunos de los elementos. Bueno, digamos, ha habido una... los dejamos modificar. Bueno, pero, digamos, ha habido una situación ahí frente al tema de lo de tercerización, y aún así, de todas maneras, con todas las querellas que se han radicado, uno de los grandes problemas era que ni siquiera el Ministerio tenía claro cuántas querellas habían sobre este tema. Y se solicitó que se hiciera un inventario. En una de las reuniones se presentó ese inventario llegaba a más de 200 querellas en todo el país en las diferentes direcciones territoriales, y una de las solicitudes, más de 230 y algo creo que era, no creo exactamente el número, y una de las solicitudes que se le hizo muy respetuosamente a la viceministra es que se hiciera el proceso de poder preferente, utilizar el poder preferente que existe en el Ministerio de Relaciones Laborales para que con un equipo especial que tiene el viceministerio, se atendieran de forma prioritaria estas querellas y que además hicieran procesos de acumulación, porque resulta que había temas que se podían acumular, por ejemplo, el tema de tercerización ilegal, por ejemplo, el tema de retención ilegal de salarios, entre otros temas, el tema de pago de parafiscales. Y hasta la fecha... Tercerización, no pago salarios. Sí, retención ilegal de salarios, entre otros. Para fiscales. La situación es que de ese tema no se ha vuelto a tener noticia. Esa reunión fue en el mes de... el año pasado. Como noviembre. Noviembre del 2016. Y tampoco, digamos, muchas de las querellas se radicaron precisamente con la solicitud de poder preferente y fueron trasladadas del poder preferente diciendo no lo tomamos con poder preferente y se trasladaron a las regionales. ¿Eso qué ha significado, ministro? Pues un traslado de esos, pues sabemos que también las dificultades del ministerio, mucha demora, y se ha perdido mucho tiempo en el traslado de eso. ¿Usted piensa desde el poder preferente como si hubiera un equipo robusto? No, son dos abogados. Entonces, el problema de fondo es que nosotros tampoco tenemos suficiente personal. Usted me habla de 200 querellas y yo digo, mierda. Y si dice acumulación, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que hacer una evaluación. Yo sí me comprometo a hacerla hoy mismo. Porque no es solo el número, sino el estado en que se encuentra, y podemos agarrar las que estén más próximas para decidir y después, como dicen, aplíquenle el mismo criterio a todos los demás, que es más rápido que hacer poder preferente, que hacer acumulación, porque mientras acumulan y después si hay un detalle que cambie, me parece que de pronto eso sería más sensato, que lo tendría que consultar con los abogados de IBC. O la posibilidad también es de que las que puedan avanzar en un primer orden sean las que se interpusieron por parte de las organizaciones, sí, que pueden tener un mayor nivel de estructuración. Sí, y aquí me cuentas que las individuales acaban siempre, eso es como una especie de doble trámite. Exacto. Porque acaban diciéndole, pero nosotros no podemos declarar derechos, váyase al juez laboral. Entonces, mejor las de las organizaciones sindicales, me imagino son ya más de fondo. ¿Cuáles son los temas de las organizaciones sindicales? Tercerización ilegal, reducción ilegal de salarios, el tema de unidad de precio. Fundamentalmente son esos tres temas. Doctora, y algunos temas de violación a libertad sindical por aportes a los sindicatos y por negociación colectiva. Que no ha habido... Esos deben de ser de 10 créditos. Menos de 10. Teníamos que conocer el inventario porque supimos el número, pero no pudimos conocer el inventario real de cuánto, cómo estaba distribuido el tema de las créditos. ¿No les han dado el inventario? No, señor. Doctora, y hay unas situaciones pues claras que puede haber disposición, yo no lo voy a negar, creo que los que estamos acá presentes,
Pero la situación es que esto va muy lento y el problema grave es que estas empresas están entrando en liquidación, la gran mayoría. O sea que cuando se dé un veredicto, el ministro ya no sirven de nada. O sea, no solo... Lo que yo entiendo es que todas, yo estuve una vez en una reunión que nos explicaron el estado de las empresas, que no tienen ni capital. Pero por eso es Constituidas con 10 millones. por el tema de Constituidas con... ese tema de desintercialización, porque ellas dependían de Saluco, que sí tienen la capacidad para liquidar el Estado. Eso es lo que buscamos. Además que ahí, doctora, me parece muy importante que el Estado desde hace casi 6 años está asumiendo la administración y es para mí y para creo todos el responsable de lo que está también pasando en este momento. O sea, ahí le cae responsabilidad al Estado que ha permitido de una u otra forma, por acción o por omisión, lo que se ha venido dando. No ha sido garante ni de las responsabilidades que tiene como Estado de responder por la parte laboral, sino pues ni hablar de la parte de salud de los colombianos. O sea que ha habido un detrimento patrimonial progresivo que se sigue dando además, a pesar de todos los cambios, transformaciones y todo lo que han pretendido hacer, porque no ha habido claridad en eso y se sigue manoseando el tema. Entonces aquí hay una situación bien grave y es que el Estado está inmiscuido claramente dentro de ese deprimento patrimonial que existe. Tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros, una parte puntual, un tribunal de arbitramiento que se solicitó desde el 2015, enero del 2015, y a esta fecha no se ha dado Hola, no se ha nombrado. Muy bien, mira, es que estoy aquí con los dos principales sindicatos de Saluco, con Unitraco y Sintra Salucol. Entonces me cuentan 3 temas. Uno, que ellos han presentado más o menos como sindicatos o las organizaciones sindicales, estas dos y otras, alrededor de una docena de querellas. Y ya querellas de carácter individual por cientos. Entonces que ellos hayan pedido algún inventario para ver si pudiéramos como racionalizar en el ministerio, darle solución pues, a lo prioritario primero, que tendría que ser las de las organizaciones sindicales, no porque los derechos individuales no sean importantes, sino porque esos a fin de cuentas nos toca terminar diciendo, bueno, si tiene la razón, pero vaya a ser juez. En cambio, las de las organizaciones sindicales son temas de tercerización ilegal, unidad de empresa y pero eso también de los sindicatos, retención ilegal de salarios y libertad sindical. Entonces, ¿tú tienes algún inventario, alguna... es una de las cuantas sanciones, porque yo tenía yo la impresión de que no habíamos hecho nada. No estás en la oficina. Pero tú tienes alguien que me llame y me dé ese dato. Y antes de que cuelgues, hay una solicitud de Sintra Salucol, de un tribunal de arbitramiento pendiente desde enero del 2015. 24 de febrero del Perdón, 2015. 24 de febrero del 2015. No ha nombrado árbitro. Y que no se ha nombrado árbitro. Eso sí me parece estrambótico. ¿Por qué no bajas y me llamas desde allá? Listo, muchas gracias. Listo, no, pues sí hay bastantes decisiones. Ustedes no nos han nombrado. Hay un grupo de decisiones que salió de esta dirección territorial relacionadas con negociación colectiva, obligativa a negociar a 11 empresas por un tema de negativa a negociar y generar unas sanciones por cerca de 12.000 millones de pesos, que fueron desde hace una negociación de hace más de 3 años, 4 años.
Es lo único que digamos ¿Cuándo que salió la decisión? salió hasta ¿Diciembre? finales del año pasado, en diciembre del año pasado. Digamos, por un seguimiento y perseguimiento, digamos, teniendo cerca este tema que se ha podido hacer. Pero en los otros temas, en el tema de tercerización ilegal, en el tema de unidad de empresa, en el tema de los otros aspectos, no hay respuesta, al menos a las organizaciones no ha llegado ningún tipo de respuesta a eso. De pronto ella se refiere a eso, me dijo que tenía millonarias sanciones. Sí, 11.000 millones de pesos aproximadamente que siguen corriendo ahorita por el tema de la multa. Que siguen corriendo el valor ahorita por la multa porque no han pagado. Entonces, No van a pagar. y no lo van a pagar, porque además eso va a significar también ese costo que las empresas ya lo plantearon, que van a iniciar el proceso de liquidación. Ya empezaron el proceso de liquidación. Entonces, ese era otro punto muy importante, doctora, que queremos pues, con un acompañamiento en dos puntos muy importantes. La liquidación hoy de las GPP de primer nivel. Digo que no me sé esas siglas. Acompáñenlas, ¿qué? Acompañamiento de la liquidación de las EPPs, GPP, Grupo de Práctica Profesional. De primer nivel. La liquidación de la IAC Gestión Administrativa y GPP Salud. Yo lo voy a explicar cada una de esas. La de IAC Gestión Administrativa y GPP Salud, esas están todavía peor, porque esas entraron en liquidación el año pasado, en agosto del 2016 dijeron que entraron en liquidación. Hoy hay gente que se quedó trabajando para la liquidación y no le han definido la situación desde febrero, no le volvieron a pagar como 50 trabajadores que quedaron en liquidación. Enero de este año. Sí. Que ya siguieron trabajando para la ¿Cómo se llama esa liquidación. empresa? Y hace gestión administrativa. IAC. Y hace gestión administrativa. 50 Que era un trabajadores. operador, un outsourcing que contrataba las EPS del grupo para la parte de nómina y de recursos humanos, de recursos humanos y de contratación de varios procesos. Esa empresa hoy ha nombrado liquidadores para esa empresa. Aparte de la superintendencia de contratación. De parte porque sí, como se hace, la vigila la Superintendencia Económica y Social. Y los dos liquidadores se fueron. El último renunció en marzo de este año. Al día de hoy no han nombrado. La gente no tiene un empleador, no tiene un representante legal, perdón, no tiene a quien pedirle ni las cesantías, porque cuando no, como requisito para poder retirar las cesantías que tengo derecho, mi empleador me las tiene que firmar con mi representante. No tienen derecho a eso. Hay 50 personas que no les volvieron a pagar desde febrero ni seguridad social, todos los parafiscales ni salarios. Pero hay un porcentaje muy alto que ellos presentaron sus acreencias al anterior liquidador, no tuvieron tiempo de presentarlas porque salió la resolución y presenten sus acreencias. La presentaron y no la han calificado nadie porque en ese momento se fue el que les tocaba calificarlas. Y me dice que recibió más de 20.000 millones en acreencias laborales. Pero como no las calificaron, no sabemos cuánto quedó. Puede que haya errores o no hayan cobrado. Solamente estamos hablando de laborales. Ellos no pidieron sino las laborales. Ellos no pidieron de prestados de terceros. Entonces, hoy esas personas no les han dicho cómo quedó esa calificación, porque se fue. O sea, eso es un libro de la superintendencia. De economía solidaria. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el nuevo superintendente, el doctor Ruiz. ¿Allá local? Sí, señora. El 15 días, sí, a Héctor Ruiz se llama, el doctor Héctor Ruiz. Pero nos dijo que sí, pues que él estaba apenas llegando y que iba a mirar a ver qué hacía, pero es que ese es el riesgo. La gente no sabe su calificación, que son casi 1.800 empleados que presentaron todas esas acreencias. Porque hace más de año y medio o 2 años no le pagan liquidación a la gente que salió en su momento. Más los que han salido paulatinamente. Y hace gestión administrativa. Esa es una de las más críticas. Entonces, esto es con la supersolidaria. Entonces le pedimos muy encarecidamente acompañar el proceso y exigir casi a la superintendencia en nombre de un liquidador, un doliente, para que la gente pueda saber y hacer un proceso de reclamación pues, de lo que le corresponde. Pero si quieren añadir algo con respecto a esa entidad, hay también querellas
por tercerización que se radicaron en abril del año pasado, cuando ya era inminente que la entidad iba a entrar en liquidación. Entonces, esta era una entidad que prestaba, como lo dijo Beatriz, servicios como un outsourcing para las EPS, pero las EPS, especialmente Café Salud, lo que tenían era un contrato de mandato con ellas. Y son entidades sin ánimo de lucro. Entonces ya era inminente la liquidación y Café Salud le ofreció a los trabajadores que renunciaran, incluso hubo un modelo de renuncia, ahí hace gestión administrativa, y Café Salud los recibió como trabajadores administrativos en sus oficinas. 0 kilómetros, renunciaron y lo recibió. Cruz Blanca, en cambio, hizo un proceso de sustitución patronal. ¿Sí? Los trabajadores que no aceptaron esa propuesta de Café Salud de renunciar, porque por supuesto eran trabajadores cuya antigüedad era alrededor de 15 a 20 años, son los trabajadores que hoy están atrapados en esa liquidación. Entonces se hizo la querella y se solicitó el acompañamiento del ministerio y la empresa entró en liquidación y no nos contestaron nada. O sea, no se pronunciaron al respecto de lo que estaba haciendo Café Salud, absolutamente nada. Ahí no hubo ninguna Esta es la querella de tercerización. de IAC, Es una de las. una de esas. Que las pusimos tanto como sindicato como personas naturales. Sí. Cada trabajador de la pública. Es que vamos a sacar lo más importante. Esa es grave, sí, esa es una grave. Perdón, buenos días. Doctora, buenos días. Yo me tomo un tipito. Entonces ya vamos en 3 cosas. El tribunal, lo de su personalidad es una exhortación, y la querella de tercerización y hace gestión de abril del 2016. Ahí hay varias. Ahí hay varias. Mucho tiempo de todos los trabajadores. Sí, o sea, son de 2016, del primer semestre de 2016. Hubo muchas querellas, pero pues igual los sindicatos, como dijimos, somos los que resumimos la situación, entonces sería estudiar la de los sindicatos. Como ella hace gestión administrativa, sucedió algo similar con otra empresa que era GPP Salco. Tampoco hay liquidador. Yo le quiero corroborar. Le devuelvo la palabra. Ah, bueno, gracias. En su momento, cuando el superintendente de la Superintendencia de Economía Solidaria había nombrado liquidador para estas 2 empresas, GPP Salco y hace gestión administrativa, la que acabamos de hablar. Y como ha renunciado, pues no hay. La de la GPP Salco se quedaron con 630 personas ahí atrapadas porque nunca le volvieron a pagar desde diciembre del 2015, si no estoy mal. No le han vuelto a pagar ni para fiscal, ni salarios, nada. No tienen un doliente desde el 2015, no tienen una dirección, no tienen un representante, no tienen un liquidador. Entonces, a ver, aquí el problema que estoy viendo es, aquí lo que hay son las empresas que ostensiblemente son de papel, no tienen capital, que entraron en liquidación, no se nombraron o renunciaron los liquidadores, quedaron mostrecos y ahí nadie responde. Nadie responde. Están a la deriva. Estas personas desde el 2015 no reciben salario, pero nadie les da una carta ni para retirar sus cesantías, nada. Porque No los han despedido. No tienen empleador, no tienen nada. No han tenido la posibilidad ni de que lo despidan, ni de presentar una renuncia motivada. Ni de Por tomar lo las tanto, pensias. no tienen la posibilidad ni siquiera de tener derecho a un subsidio al desempleo, retirar sus cesantías, porque quedaron sin un empleador quien, por ejemplo, firme una carta de despido o reciba en algún domicilio y se reciban los documentos. Entonces son trabajadores que están sin salarios, sin absolutamente nada, Los trabajadores y están en unas condiciones de vida y económicas muy graves. Casi la mayoría eran madres ¿Cómo cabezas. puede 630 y el otro es de cuántos? Ese llovideo de la liquidación se quedaban atrapados para 1.800 personas. 1800 de... Y hace gestión administrativa. Pues que les den todas las liquidaciones y todo. Sí, los de 1800 están entre los... 50. No, y 50 son los que se quedaron trabajando, que a esos todavía no le han definido nada. Los otros ya les entregaron la carta.
A los 1.800. 1.800 despedidos, o sea, por todos son 1.800, de los cuales les den sus liquidaciones, pero 50 son los que no han despedido, que están Que totalmente siguieron trabajando en la liquidación. ¿Y los 600 de dónde son? De GPP. gente Otra se empresa. salvó de los. Esta es de No, ese es GPP En salvó. mi ascenso administrativa, cerca de 1.800, de los cuales 50 quedaron como funcionarios de la liquidación y hoy están en la situación. 1.800 despedidos y 50 colgados. Listo. Entonces, no es que para tener No, está muy bien ese panorama. correcto. Y el panorama Ahorita viene, lo dio ahorita viene la parte más el primer nivel. absurda de la historia, ministra. Muchos son absurdos. Muchas gracias. Porque así como cuando empezó la intervención, los sindicatos advertimos a todos los interventores que pasaron que iba a suceder con esas empresas que ya usted anotó su nombre. Nosotros advertimos que eso iba a suceder y solicitamos que se tomaran las medidas preventivas, porque eran empresas del Grupo Salucó que dependían directamente del mando del interventor, o sea, estaban totalmente bajo el mando del interventor, subordinadas completamente, ¿sí? Y bueno, llegamos a esta lamentable situación. Asimismo, desde la intervención hemos anunciado que hay otras 3 empresas, también denominadas GPP, pero que estas dependen, son outsourcing de las empresas que prestan los servicios de atención de primer nivel de salud. Así como los anteriores prestaban servicios de nómina, servicios administrativos y servicios en las clínicas, las que le voy a hablar a continuación son las empresas que prestan servicios de atención de primer nivel de salud, consulta externa, medicina general, odontología, vacunación enfermera. Entonces estos outsourcing GPP de primer nivel dependen de unas empresas que se llaman corporaciones de primer nivel que tienen contratos con las EPS, pero ellas están como outsourcing. Las EPS contratan a las corporaciones. Un intermediario y la empresa. prestadora. Y la empresa. Exacto. Entonces, las corporaciones es una belleza. Una intermediación al cuadrado. Es una doctora, es la EPS. La EPS contrata la prestación de los servicios a unas IPS que se llaman corporaciones de primer nivel, y estas a su vez tienen unas empresas que se llaman GPPs con las que, digamos, subcontratan la prestación de esos mismos servicios de salud. Más un las EPS en la justicia. Arriba, Sí. La EPS. EPS. ¿Y esas EPS quiénes son todas? Café Estaba Salud, Café Salud, Salud, Salud Blanca, Salud Blanca, Las 3 del grupo. las 3 del grupo empresarial. y Cruz Blanca. Yo una parada, pero como tú no. Los buñuelos de aquí cerca son buenos. Los buñuelos de aquí cerca son buenos. Muchas gracias. Bueno, Las empresas contratan a las corporaciones. Estas EPS contratan a las corporaciones, Que son las IPS. son las EPS de primer nivel. Correcto. Y estas a su vez Y estas, tienen a su vez, un grupo de trabajadores Otros GPP. en unas empresas El outsourcing, que que es son la ese outsourcing que se llama GPPs de primer nivel. Entonces, ¿cómo fue el inicio, ministra? Por ejemplo, yo soy GPP. Entonces, yo inicié labores con Salucó. Y en el 2003, contestamos por la doctora Silvia. ¿Aló? ¿Qué hubo? ¿Cómo me va? Le subieron. Ya le dije otros 100 más. Yo decía que eran por ahí. no, es que en la última reunión eran 200. Ah, bueno, sí. ¿Cuántas sanciones? ¿Por qué conceptos? Son 3 meses. Son casi que los 3 temas. Son esos 3 temas. O sea, este es Y la situación de la gente.
aprobación acá. Sí. Se le soltó. Se soltó. Si no lo hubiera bajado. Por eso se demora armando. O sea, nosotros tenemos que hacer una valoración entre sancionar y que haya plata para pagarle a los trabajadores. Sí. Listo. Entonces, ¿y lo del tribunal? Jorge. Meta. Que siempre es seccional meta. De Bogotá. No, este es de Bogotá, imagínate. Cooperativa multiactiva para los profesionales del sector salud. CMPS. Se llama No. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Colombia contra Cooperativa Multiactiva. Listo. Entonces, mira, como yo estoy reunida con todos estos sindicatos, ellos están aquí en Bogotá y vienen de todas partes del mundo. ¿Tú los puedes recibir esta tarde? ¿Sí? Entonces yo te los voy a despachar para allá. ¿Por qué? Porque es bueno que tú les expliques todas las sanciones que han puesto. Pero ellos les preocupa particularmente una dignidad de empresa que hay que examinar. ¿Sí? Y les preocupa, además de eso, unas en particular. Entonces, ¿tú por qué no haces como una priorización? Porque hay los 337, pues eso es de no acabar. Y si uno empieza con las menos importantes, es peor. Entonces, como para escucharlos a ellos, que están nadando en ese universo de incomprensión, para tratar de solventar lo más importante y lo más urgente. Y cuando tengas una valoración de eso, que tiene que ser como en 24 horas, que la valoremos. Sí, hay que escoger lo más representativo para resolver. ¿No? Entonces usted me lleva ese concepto para ver si le cortaron la pomba al palo. No, hagamos usted haga una reunión de trabajo con ellos y después hacemos una reunión contigo, con Mariela y con los expertos a ver qué podemos sacar en línea. Porque aquí yo me puedo quedar trabajando con ellos todas las horas y me demoro yo más trasladándote que ellos diciéndote de verdad, lo que hay que hacer. Listo. Está para la firma del tribunal. No, pero que baja como un tiro. Es así que se la lleven hoy a la casa. Listo. Perfecto. Súper. Bueno, te agradezco mucho que te haga esto. Pues váyanse esta tarde al ministerio donde la doctora Ciña Navarro, Directora de dice que lo de unidad de empresa lo han analizado muchos abogados que no lo encuentran, pero pues explíquenles su argumento. Debemos hacerlo, pero vuelvan volvemos a explicarlo. Pero hay que volver a explicar. Sí, hay que volver a explicar. Y ellos también me lo van a explicar a mí.
entonces yo de pronto me encuentro la pompa al mano, soy no. Pero vuelvo a explicar bien. Ministra, Y obviamente uno no puede prejuzgar, pero uno pues sí tiene que mirar con mucho cuidado porque son derechos de los trabajadores los que están en juego. Y cuente con que nosotros en el Ministerio estamos en silencio. Y si hay demoras, tal, pues entonces sí, hagamos el poder preferente no de los 200, sino de los 3 o 4 que son el almendrón. Para eso se pone preferente. Entonces ahí sí podemos sacarlo limpio y rápido. Yo me comprometo con ustedes a eso. yo quisiera, digamos, más allá de explicarle a fondo el tema de GPP, que la verdad es complejo, ministra. Es un tema complejo, es un tema muy largo porque son trabajadores que eran los más antiguos de las EPS, sufrieron sustituciones patronales y quedaron en estas empresas de papel. El tema es muy largo. Nos demoramos realmente por lo menos un par de años y eso incluso seguido. Porque pero digamos más allá de eso, más allá de explicarle a usted y que usted entienda a fondo la situación, lo que queremos ahorita es que quede muy claro en esta reunión es que estos trabajadores son alrededor de 1.000 trabajadores que pertenecen adicionales a los anteriores. Sí, adicionales, Los que te iban a que pertenecen a estas empresas de cooperativas de papel, ¿sí? Que dependen todavía de empresas contratistas del Grupo Saludco, que ya son empresas que están en liquidación y que requerimos un acompañamiento intenso, cercano, permanente del Ministerio, para que estas empresas se hagan cargo de los trabajadores y respondan, porque lo que sentimos es que las empresas se están lavando las manos porque son empresas de papel. Entonces el verdadero beneficiario de la hora y labor se está lavando las manos con los trabajadores. Las empresas ya anunciaron que van a tener contrato hasta el 30 de abril, a más tardar los primeros de mayo. Esa es la más. Empiecen con este consigna, porque es que en este sí todavía podemos hacer algo. Que ese era el ejercicio que le iba a explicar. Los EPPs que estamos aquí, firmamos fue contrato con la EPS. Cuando en el 2003 dicen hay que separar aseguramiento de prestación, nos pasan a las famosas GPPs. Por eso es que hay tantas GPPs. Estas GPPs que están en mi primer nivel, que son la querella que le acabé entregando, doctor Olmedo, todo el tiempo le hemos trabajado a las IPS. Hay médicos, enfermeras, servicio de odontología, cajeras, auxiliares administrativos, hay en todos los niveles. Estas GPPs del primer nivel radicaron la liquidación el 20 de enero y no nos habían informado absolutamente nada. Fue porque las agremiaciones se dieron cuenta, nos llaman a una reunión donde el representante legal de su momento nos dice que tocaba liquidar y que la única propuesta es renuncie para darle un contrato nuevo con la corporación, que finalmente esa corporación es dueña del 30% de esas GPPs y todo el tiempo le hemos trabajado a esas corporaciones. ¿Cómo se llama esa corporación? Es que según acá están los nombres. ahí están. En esa, precisamente es un derecho de petición. En Bogotá, Corporación Nuestra IPS. Las otras 11 son mi IPS, que son las otras regiones, y en Antioquia es Corporación Génesis. Y la situación es gasta para los pacientes. Y esta es la que decía Charlie, a 30 de abril ya están por fuera más de 1.000 trabajadores. Doctora, hay una cosa, apoyando lo que dice la compañera, es que aquí ha habido una complicidad total de parte del ministro de Salud y del superintendente de Salud, y yo quiero que usted esté enterada a fondo del tema. Nosotros venimos trabajando desde el mismo momento en que intervinieron a Saludco, buscando la forma en que las empresas salgan adelante, pero sin respetar los derechos de los trabajadores y su dignidad, que es la que ha sido más maltratada en todos los sentidos. Mientras estuvo el manejo por parte de los distintos interventores, hubo una serie de manejos que, como ya le dije, no fueron los más idóneos. En el actual momento y en las últimas reuniones en las cuales siempre solicitamos la presencia del Ministerio de Trabajo, porque había una cosa, y es que cuando usted habla con uno o con otro, el uno se lava las manos con el otro y no terminamos haciendo nada. Siempre
faltó la presencia del Ministerio de Trabajo por X o Y razón en esas mesas de trabajo que se buscaron hacer, porque la posición del ministro de Salud y la posición del superintendente siempre ha sido que eso no es problema de él, que ellos no tienen ningún problema, que el problema es los trabajadores, es del Ministerio del Trabajo, no de ellos, que ellos lo que tienen que responder es por la atención de los pacientes. ¿Y quién atiende a los Exactamente, entonces me llega a mí. Hoy nadie los está atendiendo. Me llega a mí de la incoherencia y el mal manejo que se le ha dado a esto, doctora. Y es que si nosotros somos los que la atendemos. Me sorprende que nosotros no asistamos a una mesa de trabajo que nos invitaron. Varias. Vamos a todo. Sí, doctora, desgraciadamente, que sea el momento de hablarlo, no ha sido posible. Puede que digan que nos invitan y no nos hayan citado. No, pero lo que sucede es que si se hace la invitación reflectiva y a última hora, llegamos todos y a última hora. Nos mandan un delegado. Entonces. Usted no sabe, y usted no se imagina. O se cancela la reunión, o cancelan, y entonces no nos quedamos sin eso. Porque aquí yo ya tengo plena visión del panorama. Entonces, esta tarde, Concilio organizan bien, y yo mañana no estoy en Bogotá, tengo agenda fuera de la ciudad. Yo el lunes aboco esto. ¿Ustedes de dónde son todos? Bogotá, La mayoría Creo que había Vicencio y Bogotá. Entonces, yo quiero que hagan una lista, ¿sí? Una listita de Ministra, hay de un nombres y último teléfonos asunto muy grave. para que los convoquemos a rendirles informe de nuestras pesquisas. Hay un último asunto en el que pedimos también su acompañamiento y que es muy delicado. Los trabajadores directos, los que no estamos intermediados, de estas corporaciones que ya han dado cesantías, estamos sin seguridad social y sin ARL. Los trabajadores de las IPS, médicos, enfermeras, odontólogos, auxiliares, están adelantando en este momento y a veces no están atendiendo pacientes. Simplemente porque el hecho de que yo como médica me pincho con una aguja y no tengo ARL, entonces no me puedo exponer. No me puedo exponer, entonces cumplimos horario, pero no estamos atendiendo pacientes. Y estamos hablando de más de 10.000 trabajadores. Eso es a nivel Estamos nacional, hablando de 10.000 más de 10.000 trabajadores. Sin ARL en este momento. Sin prestaciones, sin pensión, sin nada. salud, enfermos, trabajadores enfermos que van, paradójicamente una enfermera lleva a su hijo y está suspendida por uno. Entonces, en ese asunto requerimos también, porque de eso yo pienso que las 137 querellas que se aumentó fue por eso, porque los trabajadores han querellado en todo el país y no ha habido un acompañamiento. Los inspectores van y levantan un acta, bueno, sí, pues no le están pagando, listo. Pero no ha habido una reunión con la empresa en donde nos sienten doble, una reunión tripartita donde estén los trabajadores de la empresa y el ministerio. Eso me parece importante. Sí, doctor. Ya, A mí me da pena con ustedes. no, 2 minutos para finalizar. Para arrancar, porque hay otro. Un poco lo que planteó el doctor Marta. Aquí hay una situación que se ha presentado desde... Esto ya es una bola de nieve muy grande, lo que ha venido pasando de los últimos 5 años. Y por eso hoy usted se encuentra en una situación muy compleja, de un panorama muy distinto al que se tiene hace 5 años. Sí. Exacto. Pero aquí claramente, además la superintendencia también se ha lavado las manos, inclusive con los propios liquidadores e interventores que ellos mismos han puesto, que dicen, pues ellos tienen autonomía y yo ya no tengo nada que hacer con eso. A ese nivel ha llegado el tema de desconocimiento del derecho de los trabajadores y en general de los usuarios por parte del Ministro de Salud y del Superintendente Nacional de Salud. Y un tema que suele suceder también, y particularmente en el sector salud, por la dificultad que existe para el tema de hacer cese de actividades por la prestación de servicio, y es que cuando se solicita por parte de los trabajadores, los inspectores en las reuniones no lo atienden, pero cuando lo necesita la empresa para ir a calificar si están haciendo un cese ilegal de actividades, ahí sí llegan esos. Ese es un tema también que nos parece importante y que usted lo conoce. Eso ya lo conozco. Listo, y ya como en estos días se va tratar de ponerle quitar el tema, cambiar la cultura no es de la noche a la mañana. señora ministra, y ya como se habla de la venta de Café Salud y de ESINE en estos días, que es la primera venta que hace el grupo Saludco, pues sí sería muy bueno como un acompañamiento de parte del ministerio, porque en verdad que nadie sabe, pues lo que dicen es que los trabajadores van a pasar a quien se los compra, quien compre, pero no sabemos. Pero no está garantizado ni el proceso de sustitución laboral ni la garantía de los derechos laborales de sus trabajadores. Doctora, y es que estamos hablando de que esa venta depende de 25.000 a 30.000 familias en este momento.
estamos hablando de un problema social grave y más en un tema tan delicado como está actualmente el de la salud. No creo que me pueda meter en eso. Yo me meto en lo de mi competencia. Debería no entonces, donde sí. Entonces, ¿a qué hora? A 3 de la tarde. 3 de la tarde. Cinia Navarro hizo el Doctor, Eso ¿y sí, cuándo volvemos eso sí. a hablar a través de por ella? favor una hojita. Ah, sí, Con ya la los vamos a hacer. nombres, todo, nombre, cargo y teléfono para yo volverme a citar con ustedes. Sí, señora, muchas gracias. Rendirles informes. Muchas gracias.